Bienvenidos a la continuación del taller de contabilidad en la presentación de los aspectos básicos y de los conocimientos generales de la contabilidad. Estamos tratando de entender cómo trabajar contabilidad y cómo trabajar contabilidad de la manera correcta y además cómo hacer del ejercicio de la contabilidad, de la contaduría en términos generales, un medio de vida estable, honorable, además de el ejercicio de una interesantísima profesión, tan interesante que muchos, no me canso de repetirlo, tan interesante que muchos de nosotros la calificamos como la mejor profesión del mundo. Muy bien, sin más preámbulos, pues démosle inicio a esta tercera sesión de clase de este curso de contabilidad general. En ocasiones anteriores ya veíamos como la contabilidad hace ya bastante tiempo dejó de ser una ciencia, una disciplina que solamente se encargaba de registrar los acontecimientos que día a día iban generándose producto de las operaciones que realizaba, de las operaciones mercantiles y financieras que realizaban los empresarios y las empresas mismas. Y se iba haciendo cada día con el devenir del tiempo una disciplina muchísimo más compleja y muchísimo más completa, una disciplina que abarcaba la contabilidad general, por supuesto, pero que además se metía con impuestos, con presupuestos, con costos, con los análisis de estado financiero, con auditoría, que abordaba las inversiones y que últimamente, a partir de 1973, ya no tan reciente la fecha, pero es la fecha más importante, la última fecha más importante, con la aparición de las normas internacionales de información financiera, sufrieron una modificación generosa, una modificación que vino a colocarla en el primer orden de la disciplina a nivel realmente internacional y no nos cansamos de decirlo tampoco, a nivel realmente internacional, porque ahora en su estructuración, en su preparación, participan una innumerable cantidad de países que van a exponer sus realidades y que van a exponer la manera como abordamos esas realidades específicamente. Muy bien, de esa manera pues vemos que la contabilidad ha pasado a ser una disciplina bien, pero bien completa. Bien, veíamos en ocasiones anteriores, habíamos llegado a pasear, nos paseamos por la ecuación fundamental, por la teoría del cargo y el abono, por las variaciones que podía sufrir esa ecuación fundamental sin que perdieras la igualdad. Y nos toca a partir de este momento, a partir de esta sesión, abordar todo lo concerniente a la cuenta o a las cuentas de la contabilidad. Para ello, establecer un símil que a mí en lo personal me ha servido para explicarlo. La cuenta de contabilidad viene a ser algo así como el bisturí para el cirujano. Un cirujano sin un bisturí en la mano prácticamente no puede hacer nada. Pues bien, un contador que no tenga a su disposición un código de cuenta prácticamente tampoco podrá hacer nada. El cirujano, si el bisturí no es de buena calidad y no tiene buen filo y tal, hará un mal trabajo.
El contador, si el código de cuenta del que dispone está mal estructurado, incompleto y tal y qué sé yo, corre el riesgo de que su trabajo también sea incompleto, inconforme y que sea de poca utilidad. Así que la cuenta en la contabilidad va a jugar un papel fundamental, y el hecho de que la internalicemos y aprendamos con ella a establecer un buen juego, un buen catálogo de cuentas, va a servirnos de mucho en el trabajo que realizaremos en lo sucesivo. Vamos entonces a codificar. Vamos a codificar las cuentas de manera tal que no evitemos las confusiones. Cuentas por pagar por cuentas por cobrar, por ejemplo, y entonces porque la estamos nombrando por su titulación alfabética, y pudiera ser una codificación alfanumérica, pudiera ser una codificación por rubro, pudiera ser una codificación de distintas maneras, pero la que mejor se ha adaptado, la que mejor resultado ha dado a través del tiempo ha sido la codificación numérica, sencillamente. Vamos nosotros en este material a trabajar con esa codificación, con una codificación numérica, la cual en principio va a dividir las cuentas que participan en la actividad mercantil, financiera de la entidad. Por los momentos vamos a clasificarlas, agruparlas en 5 grandes grupos, y a cada uno de esos grupos le iremos asignando un dígito, de manera tal que al activo le asignaremos el 1, al pasivo el 2, al capital o al patrimonio el 3, a los ingresos el 4 y a los gastos el 5. Pudiéramos cambiarlo, nada nos dice que pudiéramos cambiarlo, pero esta es la manera más clásica de presentarlo. Y entonces, ¿para qué buscarnos, para qué enredarnos la vida? Ya tenemos una forma con la que buena parte del mundo contable trabaja. Y entonces, bueno, pero es que después se van a aparecer todos. No se van a aparecer, quédese tranquilo. Ya veremos que a medida que vamos desagregando ese código, estas cuentas van a ir individualizándose en su codificación. Muy bien. De manera tal que comencemos entonces por los activos, y recordemos que son activos. Ya también, por supuesto, lo hemos abordado en las clases anteriores. Y los activos son el conjunto de bienes tangibles e intangibles sobre los cuales, en principio, la entidad tiene control. Y fíjense ustedes que hablamos de control, no hablamos de propiedad. Hasta hace relativamente poco tiempo era la propiedad el fundamental atributo para la calificación y la cualificación de los activos. Sin embargo, con la aparición de las normas internacionales de información financiera, el atributo que pasó a cobrar mayor relevancia es el control, y la propiedad dejó de tener relevancia a la hora de la consideración de las partidas. Provienen de eventos pasados. Ellos están presentes porque ayer, anteayer, el mes pasado, el año pasado, ocurrió algo. Compramos, nos prestaron un dinero, construimos, qué sé yo, algo sucedió en el pasado que origina que hoy esté presente el activo. Son capaces de generar beneficios
para la entidad y su costo es susceptible de ser medido con suficiente fiabilidad. Estos son los atributos en términos generales que tienen los activos, que deben tener los activos para que sean reconocidos como eso, como activos. Vamos a subdividir, a clasificar a su vez a los activos en una serie de partidas o de grupos que vienen a integrarlo a él. Así nosotros tenemos, no nos olvidemos que estamos trabajando con criterio de liquidez. Otra forma de trabajar de acuerdo a las normas internacionales de información financiera es corriente, no corriente, pero la misma norma me dice que si yo tengo una manera diferente de clasificarla, por ejemplo, el criterio de liquidez que es más relevante para la entidad, utilice el criterio de liquidez. Y nosotros hemos considerado que por ser un poco más complejo y más completo el criterio de liquidez, explicamos este. No es que no vayamos a hablar de corriente y no corriente, sí hablaremos, pero tengan la seguridad de que si manejamos el criterio de liquidez, será muchísimo más fácil manejar el criterio de corriente y no corriente. Así pues, vamos entonces a dividir, otro elemento interesante, otro detalle interesante de resaltar, es el hecho de que lo que nosotros vamos a presentar como un código de cuenta es uno que hemos elaborado para de manera didáctica explicar todo esto. No quiere decir que este sea el código que tenemos que utilizar. No, señores, nosotros elaboraremos para nuestra entidad, para nuestros estudios, para el ejercicio de nuestra profesión, el código que mejor se adapta a nuestra realidad, a nuestra necesidad. En el caso de los estudios, utilizaremos el código que nos dé el profesor o utilizaremos las orientaciones que el profesor nos dé para el establecimiento del código. En el caso del trabajo, utilizaremos el código que ya se viene utilizando en el supuesto de que la empresa ya hubiera venido trabajando, o estableceremos un código si la empresa es nueva y estableceremos un código entonces en función de las necesidades de la entidad. Pero en este caso, este es el código con el que nosotros vamos a desarrollar los ejercicios. Pero repetimos, no quiere decir que este sea el código que hay que utilizar siempre. No hemos dicho eso y no queremos decir eso. Muy bien, entonces dividimos los activos en activos circulantes, prepagados, inversiones temporales, activos fijos, inversiones permanentes y otros activos. Y fíjense ustedes, le asignamos el 1 a los activos, y entonces a los activos circulantes, como es el primer activo, de acuerdo al criterio de liquidez, es el activo más líquido o el activo que más propende a ser líquido, entonces le asignamos el 1 también. Entonces así tenemos que el activo circulante es el 11, el prepagado el 12, las inversiones temporales el 13, el 14 para los activos fijos, el 15 para las inversiones permanentes y el 16 para otros activos. Están entonces presentados en función de su posibilidad de ser convertidos o reconvertidos en dinero efectivo. Los activos circulantes son el conjunto de activos susceptibles de ser convertidos en dinero efectivo, en periodos de tiempo relativamente breves, a lo sumo en plazos no mayores de un año o en el plazo que dure el ejercicio económico de la entidad, en el supuesto de que sea menos de 12. Entonces tenemos activos, ¿verdad? Y después teníamos activos circulantes. Entonces el activo circulante era 12.
Ah, y ahora el activo circulante lo desagregamos en disponible, exigible y realizable. Y a cada uno de ellos le asignamos un dígito también, al disponible el 1, al exigible el 2 y al realizable el 3. ¿Por qué? El disponible ya disponemos del dinero, tenemos el dinero prácticamente en la mano. El exigible lo que nos falta es cobrarle al cliente, cobrarle al deudor. Y el realizable, que son los inventarios, tenemos que venderlo para convertirlo en cuentas por cobrar, en las cuentas por cobrar, convertirlas en dinero. Esa es la razón por la que aparecen disponible, exigible y realizable. Entonces a cada uno de ellos le asignamos un dígito y ahora tendremos el 1 al disponible, el 2 al exigible y el 3 al realizable. Los activos circulantes disponibles son el conjunto de activos que ya lo habíamos dicho, tienden a ser dinero en efectivo en plazos que no deberían ser mayores de un año. Entonces ahora tenemos que el activo circulante disponible será 111. El primer 1 para activo, el segundo 1 para los circulantes y el tercer 1 para el disponible. Y ese activo circulante disponible, a su vez, lo subdividimos en efectivo y en equivalente de efectivo. Una cosa será el efectivo porque lo tenemos, disponemos de él. Otra cosa será el equivalente de efectivo porque, por ejemplo, tenemos un título valor que es muy rápido cambiarlo y convertirlo en dinero, pero que no está en este momento en dinero. Por eso él equivale a dinero. Hay algunas ocasiones en las que inclusive con el título valor podemos pagar y nos lo aceptan como medio de pago. Entonces dividimos el activo circulante disponible en efectivo y en equivalente de efectivo y le asignamos a cada uno de ellos un dígito también, el 1 para el efectivo y el 2 para el equivalente. El activo circulante disponible efectivo es el conjunto de activos que representan esa porción más líquida, y si así no hay posibilidad de más liquidez, esto es el dinero mismo, de la cual puede disponer la entidad. Pero tiene que ser que la entidad pueda disponer de ella sin limitación alguna. Es decir, nosotros puede ser que tengamos dinero, pero el dinero lo tenemos depositado en un banco que está intervenido. Entonces tenemos dinero, en esencia es circulante, disponible y efectivo, pero lo tenemos en un banco intervenido, por lo tanto no vamos a tener un activo circulante, ni disponible, ni efectivo. Tendremos otro tipo de activo que no sea ese. ¿Por qué? Porque hay una circunstancia específica que nos lo está impidiendo. Cuando tenemos el activo circulante, disponible y efectivo, regularmente lo representamos con las cuentas caja chica, caja, banco, por ejemplo, entre otras cuentas. Todavía podremos desagregarlo más, la caja chica 1, la caja chica 2, la caja chica 3, por ejemplo, en las empresas de construcción, cuando tienen más de una obra, en cada una de esas obras, por ejemplo, pudieran abrir una caja chica. Y entonces tendríamos caja 1, chica 1, caja chica 2. Lo mismo que las cuentas de banco, pudiéramos tener cuentas de banco en más de un banco. Y entonces tendríamos la cuenta del banco 1, la cuenta del banco 2, la cuenta del banco 3. Y así estaríamos desagregando un poco más el código. De manera tal que nosotros pudiéramos gráficamente ver cómo leemos el código de, por ejemplo, de la caja chica. La caja chica, su código sería 11.111.
y ya comenzamos entonces a hablar en código. Y entonces cárgale a la 11.111. ¡Wow! Aquel que no es contador y escucha esto dice, esa es una profesión interesante, porque fíjate que ellos se entienden con una serie de claves. Y efectivamente así será. Y a medida que pasa el tiempo, que vamos internalizando esos códigos y tal, qué sé yo, el trabajo se hará muchísimo más fluido, porque quienes trabajan con la contabilidad serán los que sepan de qué estamos hablando específicamente cuando decimos cárgale a las 5040 o cárgale a las 1048, 1048, 26, qué sé yo. Entonces, el que nos está escuchando, que trabaja en contabilidad, es el que sabe traducir eso que nosotros estamos diciendo. Muy bien, la caja chica sería entonces 11.111, que sería uno para activo, uno para circulante, uno para disponible, uno para efectivo y uno para caja chica. Si tuviéramos caja chica 1, caja chica 2, entonces tendríamos otro dígito más y diríamos caja chica 1, caja chica 2 o caja chica 3. La cuenta caja, por ejemplo, será 11.112. Uno para activo, uno para circulante, uno para disponible, uno para efectivo y uno para caja. Comenzamos a ver que la cosa es interesante, no es tan difícil. Va a tener su cierto nivel de complejidad, por supuesto, pero tampoco es una cuestión que no pueda ser entendible. Igual va a pasar con la cuenta banco, le asignamos el 1113, los 4 primeros son para activo, circulante, disponible, efectivo y bancos. También tenemos el banco 1, 2, 3, 4, entonces tendremos un dígito más para representar a ese tipo o a ese banco específicamente. De esa manera pudiéramos pensar que hemos abordado los activos circulantes. No, todavía nos faltaba, ¿verdad? Y solamente vimos el disponible. Nos falta el exigible, que meterse con las cuentas por cobrar, que serían entonces al final el DOM, y esas cuentas por cobrar, que van a ser también circulantes, pudieran estar dependiendo de si lo que nosotros tenemos es una venta de mercancía variada, entonces tendríamos muebles por un lado, artículos deportivos por otro, ropa por otro, entonces pudiéramos tenerlo clasificado así, o lo podremos tener clasificado por regiones del país o por ciudades, qué sé yo, y cada uno de ellos tendrá un código específico que le iremos asignando. El inventario, igual, el inventario será el tercero de los códigos que tenga el disponible. Estamos hablando entonces del realizable, y ese inventario puede ser de productos en proceso, de productos terminados, de productos que están ¿cómo se llama? Terminados, de ropa deportiva, de ropa casual, qué sé yo. Lo iremos acomodando, lo iremos acoplando a las necesidades de información que tiene la entidad. El activo, luego de esto, pues vemos el activo fijo. Esto lo estamos haciendo de esta manera para que ustedes con transcurso del tiempo, pero no de mucho tiempo tampoco, puedan elaborar su maestra de cuentas o su código de cuentas. Y si tienen a bien enviárnosla, nosotros se las leeremos y se las devolveremos vía correo electrónico, las observaciones que podamos tener de ellas, y de esa manera interactuamos y seguramente que le sacaremos mejor provecho a toda esta
información. Muy bien, así entonces vamos a ver ahora el activo fijo. ¿Y qué es el activo fijo? El activo fijo es el elemento que forma parte de los activos, por supuesto. De manera general, él es un activo, tiene que ser un activo. Para que sea activo fijo tiene que ser activo, es decir, que cumple con los atributos señalados anteriormente y que son necesarios para que sea reconocido como tales activos. Pero además tiene otros atributos, además de estar controlado, además de trabajar para generar beneficios para la entidad, además de que su costo sea susceptible de ser medidos fielmente y además de provenir de hechos pasados, el activo fijo es un activo que se mantiene para que mediante él, la utilización de él, se incorpore en el proceso productivo o en los procesos de generación de beneficios para la entidad. Otra característica, otro atributo es que su vida útil o su durabilidad es regularmente de varios años o de varios ejercicios económicos y no están disponibles los activos fijos, no están disponibles para la venta en periodos de corto plazo, ¿no? Ellos no fueron adquiridos, no fueron construidos para venderlos enseguida. No, ellos fueron construidos, comprados, cambiados, qué sé yo, para utilizarlos en la producción de renta o en la generación de beneficios para la entidad. A los activos fijos en general le asignaremos entonces, de acuerdo al primer código que teníamos por allá, el número 14, el 1 por activo y el 4 por fijo, siendo el 1 para los activos, el 2 para los prepagados, el 3 para las inversiones y el 4 para los activos fijos. A su vez, los activos fijos los vamos a dividir en activos fijos tangibles y activos fijos intangibles. Y a su vez los activos fijos tangibles los vamos a subdividir en no depreciables y en depreciables. Y los intangibles los vamos a subdividir a su vez en no amortizables y en amortizables. ¿Qué son activos fijos tangibles? Los que tienen corporeidad. Se pueden tocar, tienen materialidad. Por supuesto, los intangibles son aquellos que no tienen esa característica fundamental, pero tienen todo lo demás, y no porque no se puedan tocar no van a ser activos. No, son activos, lo único que lo llevamos a una clasificación diferente que la denominamos intangible. Ahí lo tenemos. El activo fijo lo dividimos en tangible y en intangible. El tangible lo dividimos en no depreciable y en depreciable, y el intangible lo llevamos a no amortizable y amortizable. Hay algunos activos de esos que prácticamente no existen o son muy pocas su utilización, pero es necesario que lo coloquemos, que forme parte de nuestro código, porque si en algún momento llegan a aparecer este tipo de cuentas por operaciones que realizamos, ya lo tenemos incorporado. De esta manera nosotros pudiéramos entonces interpretar el código de cuenta de la partida edificio. Entonces tenemos 1 por activo, 4 por fijo, 1 por tangible, 2 por depreciable y 1 por edificio. Y entonces tenemos que la cuenta edificio es la 14.121. Pero tenemos varios edificios. Tenemos edificios ubicados en la ciudad A, en la ciudad B o en la ciudad C, o en la misma ciudad pero ubicados en distintas partes. Tenemos uno de producción, uno de venta, uno para
las oficinas administrativas igualito, edificio administrativo, edificio venta, edificio producción, y entonces le agregamos un dígito más a eso y no ha pasado absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. El pasivo, de esta manera, pues vemos, no nos vamos a seguir extendiendo en la explicación de las inversiones a largo plazo o en los otros activos, ¿no? Ya dijimos que la intención era que ustedes también hicieran algún tipo de trabajo, algún tipo de esfuerzo, y que nosotros estamos dispuestos a revisárselo, no tenemos ningún inconveniente. Se comunican con nosotros a través del correo electrónico y a través de la página del canal, y nosotros con muchísimo gusto les revisaremos el trabajo que puedan ustedes hacer. Muy bien, las cuentas de pasivos, el grupo de los pasivos es el grupo de cuentas o elementos a los cuales le asignaremos el número 2. El número 1 se lo dimos a los activos, el número 2 se lo damos a los pasivos. Esto de acuerdo con la secuencia de que venimos utilizando, respetando el criterio de liquidez. Los pasivos, el grupo de los pasivos está constituido por el conjunto de obligaciones que tiene la entidad con tercera persona y que cumplen con los atributos establecidos por la NIF para ser reconocidos como tales, como pasivos. Provengan de un hecho pasado, sea susceptible de ser medido, se necesite desembolsar, desentenderse, desprenderse de algunos recursos para su cancelación. Esos son los criterios, los atributos que lo hacen que sean pasivos. A los fines didácticos vamos a dividir esto en pasivos circulantes, a ese le asignaremos el 21, pasivos a largo plazo le asignaremos el 22 y otros pasivos le asignaremos el 20. Vamos a ver entonces, miren, aquí tenemos un pasivo, decíamos que el 21 al circulante, entonces decimos, las cuentas por pagar a proveedores serán un pasivo circulante, unas cuentas por pagar a proveedor. Entonces será 2111, 2 para pasivo, 1 para circulante, 1 para cuentas por pagar y 1 para proveedores. Otra vez queremos saber específicamente el proveedor, muy bien, le asignamos otro dígito y no ha pasado nada. Entonces estará identificando la cuenta específica de ese proveedor. En lo que respecta al patrimonio, tenemos que recordar que el patrimonio es aquel que está compuesto por el conjunto de partidas o cuentas que representan la porción resultante de restar a los activos totales que tiene la entidad los pasivos totales que tiene la entidad también. Esa diferencia, ese residuo, es el denominado patrimonio o capital. A este le vamos a asignar el número 3. Y luego ese capital o ese patrimonio se va a subdividir. Y entonces, bueno, así le iremos asignando dígitos a esas subdivisiones consecutivas que vamos a ir teniendo. Capital social en acciones comunes tenemos que es la 3111. Tenemos el 3 para capital, el 1 para capital social, el 1 para acciones y el otro 1 para acciones comunes. Entonces, las acciones pueden ser de varios tipos. El capital social puede tener acciones y puede no tener acciones, puede tener cuotas de participación, puede tener, y las acciones pueden ser acciones comunes, acciones comunes de un determinado tipo y acciones preferentes de un determinado tipo, y así el código se irá ampliando para adaptarse a la realidad de la entidad. De libro
todavía nos sigue hablando de libros. Y entonces nos habla de libros principales de la contabilidad y de libros auxiliares de la contabilidad. Vamos a tener dos grandes libros principales en la contabilidad, que son el diario y el mayor. Para la mayoría de los países, estos libros son obligatorios. Y ser obligatorio pasa también porque tienen que cumplir, antes de comenzar a trabajar en ello, se tienen que cumplir con algunos pasos administrativos, legales, previos. Sellarlo, inscribirlo en el registro y tal y qué sé yo, para darle toda la fuerza legal que el libro necesita y que el libro merece. Luego los libros auxiliares pasan a ser como optativos, repito, en algunos países. Pasan a ser como optativo el hecho de que los registremos y los presellemos y tal y qué sé yo. Algunos países dicen que no hace falta, otros la legislación establece que sí hace falta. Y luego nos quedan algunos libros optativos que nosotros podremos tenerlos o no tenerlos. Los libros donde llevamos la venta de las sucursales, ventas por sucursales, o que llevamos los sueldos que pagamos también por sucursales o por zonas o por ciudades, qué sé yo, y así tendremos cualquier cantidad de libros. Hoy, con la inclusión de la tecnología de la información, esto es relativamente sencillo, porque es un paso que ya está automatizado. Prácticamente todo esto está automatizado. Sí es verdad que está automatizado, pero si nosotros no aprendemos la teoría, nos quedaríamos en sencillos operadores de máquinas de contabilidad y no estaríamos en capacidad de hacer ningún tipo de análisis de las operaciones financieras que se estén realizando, y eso no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es ser contadores. Para ser contadores tenemos que ser capaces de analizar lo que está sucediendo, lo que sucedió, lo que está sucediendo, lo que pudiera suceder y los resultados de ello. Si nosotros le dejamos todo a la máquina y no nos preocupamos por aprendernos todos estos pasos, no estaremos seguramente en capacidad de hacer esto que previamente les había dicho. Muy bien. Así entonces tenemos en los libros de contabilidad, participan libros principales, libros auxiliares, libros obligatorios y libros optativos. Un libro diario principal es la denominación que se da generalmente al libro en el cual se efectúan los registros de manera secuencial, los registros de las operaciones que la entidad realiza. Cuando trabajamos con un libro en papel y nosotros vamos registrando operación por operación, se hace muy tedioso y muy costoso el trabajo. Y en muy breve espacio de tiempo seguramente estaremos llenando cualquier cantidad de libros, porque ya veremos que un asiento de contabilidad puede llevarse fácilmente unas 8 o 10 líneas, y entonces si nosotros tenemos una entidad que realiza unas 200 o 300 operaciones diarias, que es factible, que fácilmente las realice, entonces pudiéramos tener unos libros diarios principales que estuviéramos consumiéndolo en días apenas. Para ello, las legislaciones y el trabajo práctico de la contabilidad en la mayoría de los países también
permiten que se hagan, que se efectúen asientos de resumen. Ahí entonces trabajamos en los libros diarios auxiliares, y al libro diario principal llevamos solamente un resumen de eso que ocurrió en la semana, en la quincena o hasta en el mes, tal y como lo contempla, repetimos, la mayoría de las legislaciones de los países donde se trabaja con este tipo de libros. El libro diario, pues entonces va a ser aquel donde iremos efectuando el registro de las transacciones financieras de manera secuencial. Nosotros, en el trabajo que vamos a realizar en este curso, vamos a irlo haciendo al principio operación por operación, porque necesitamos internalizar este trabajo, pero un poco más adelante ya veremos que comenzaremos a hacer asientos de resumen. En la práctica, cuando nosotros trabajamos con sistemas de contabilidad, con sistemas de informática, el registro se hace operación por operación, porque eso no hace sino ocupar espacios en la nube, por ejemplo, por decir algo. Pero a la hora de imprimirlo, porque siempre tendremos que imprimir esto, siempre tendremos que llevarlo a papel para tener libros de contabilidad que nos permitan enseñarlos, mostrarlos a la hora de un juicio, por ejemplo. Esos asientos que vamos a imprimir regularmente son asientos de resumen, porque si no nos ocurriría exactamente el mismo inconveniente que veníamos diciendo. Tendríamos una cantidad inmensa de papeles impresos por el sistema, que se haría interminable el trabajo de análisis, tal y qué sé yo. Entonces, con mucha regularidad, repito, estos trabajos que vamos a imprimir se imprimen en resúmenes contables. Esta sería, en términos generales, la forma que tendría un libro diario de 2 columnas. Y decimos de 2 columnas porque solamente numeramos las columnas del debe y del haber. Nosotros podemos tener un libro de 2, de 3 o un multicolumnar, que era una forma de trabajar la contabilidad. Podíamos llegar a tener un libro que tuviera hasta 24 columnas numéricas, y aquello era realmente un arte maravilloso, poder llevar una contabilidad en ese tipo de libros. Ya eso prácticamente está en desuso, ya eso no se estila su utilización. Si prácticamente está ya en desuso la utilización del libro en papel de 2 columnas, imagínense ustedes aquel multicolumnar desapareció hace mucho más tiempo. Muy bien, esta que tenemos ahorita en pantalla será, en términos generales, la visión que puede tener un libro diario principal. Un libro diario principal que ha sido preimpreso, que tiene las líneas numeradas, que tiene los folios numerados, y esos folios regularmente el primer folio de ellos a inutilizarlo con algún escrito que hace el registro mercantil o el registro civil o el registro al que le corresponda hacerlo. Lo inutiliza para identificar el registro, el registrador, el funcionario que lo está haciendo, y el libro, el número de folios que el libro tiene y para qué va a ser utilizado y a partir de cuándo debe ser utilizado. De esa manera, el folio número 1
queda absolutamente identificado y nuestro trabajo contable con absoluta regularidad comienza a partir del folio número 2. Ya tranquilo que ya estamos prácticamente efectuando trabajos contables, así que vamos a continuar. Ese es el libro que estamos presentando. Decíamos que tiene una columna de números de las filas que ya están preimpresas. Luego tiene una columna para fechas y en ella vamos a colocar la fecha en la cual estamos realizando la o las operaciones financieras por parte de la entidad. Hay un detalle interesante. Nosotros escribimos la primera fecha en las líneas de arriba y luego si en el mismo folio vamos a efectuar otros registros y son en la misma fecha, no hace falta que repitamos la fecha. ¿Lo queremos hacer? No hay problema, volvemos a escribir la fecha, no hay problema. Pero si no lo hacemos, la obligación está cuando cambia la fecha. Hoy es 1 del mes. Si el próximo registro es el 2 del mes, ahí sí tenemos que hacerlo. Pero si el próximo registro es también el 1, no tendríamos la obligación de registrar nuevamente la fecha. Pudiéramos dejarlo en blanco y vamos a sobreentender que es la fecha anterior. Así pues vemos cómo en la línea correspondiente, con mucha regularidad, la fecha la escribimos, esa primera fecha, esta no, toda la fecha la escribimos en la misma línea en la que estamos identificando el asiento de contabilidad. Ya lo veremos también más adelante. Viene una columna que se la dedicamos a la que la utilizaremos para las cuentas y la descripción de las operaciones. En esa columna vamos a identificar el asiento de contabilidad, vamos a identificar las cuentas que vamos a utilizar, a cargarle y a abonarle, y vamos a realizar una breve descripción de la operación que estamos haciendo. Por eso yo decía que un asiento de contabilidad puede llevarse fácilmente 8 o 10 líneas del libro. ¿Por qué? Porque necesitamos una línea para identificarlo, por lo menos 2 para las cuentas, la que vamos a cargar y la que vamos a abonar, y unas cuantas líneas para identificar la operación que estamos realizando. Así tendríamos el asiento A, una cuenta cargada, otra cuenta cargada, una cuenta abonada, otra cuenta abonada, para efectuar el reconocimiento de la operación financiera X y Z, la compra de mercancía, pago del alquiler, la cancelación de los sueldos, qué sé yo, la operación que estemos haciendo. Una columna de referencia. Esta es una columna interesantísima. Esta sesión que estamos viendo en este momento termina con la utilización de la columna de referencia. Es de capital importancia la utilización correcta de esa columna de referencia. Nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo del trabajo contable. En esta columna de referencia, en términos generales, vamos a colocar el código de la cuenta que acabamos hace poco rato de identificar. Tenemos las cuentas cargadas y las cuentas abonadas, y cada una de esas cuentas, no nos olvidemos, tiene un código. Muy bien, esos códigos en términos generales van a ir en esa columna de referencia cuando llegue el momento de mayorizar las operaciones que estamos realizando. Las operaciones que hemos realizado en el libro
diario van a tener una serie de cuentas y esa serie de cuentas van a tener cada una de ellas un código y ese código es el que vamos a colocar en las columnas de referencia. Ya iremos viendo cómo lo hacemos. Un poquito más. Luego viene una columna para el debe, que es la columna donde vamos a escribir las cantidades en moneda que estamos debitando a cada cuenta que hemos registrado en la columna esta de cuentas y descripción. Cada una de esas cuentas va a tener una cantidad monetaria. Bueno, esa cantidad monetaria la colocaremos en esa columna del debe. Así más o menos vendría a quedar. Para el haber, con la que ocurre algo parecido a lo de la columna del debe, en la medida que vamos efectuando registros de abonos que signifiquen abonos a cuenta, esos abonos serán cantidades, se expresarán en cantidades numéricas de moneda y esas cantidades irán en la columna del haber. De esta manera nosotros trabajo contable prácticamente terminado desde el punto de vista del asiento de diario en el libro. Luego de efectuar el trabajo en el libro principal, pasaremos a mayorizar. Y entonces el libro mayor principal y los libros mayores auxiliares prácticamente son idénticos. Los diferencia por supuesto el nombre, ¿no? y el tipo de libro. Un libro es el mayor principal, el otro libro será mayor auxiliar de cuentas por pagar, mayor auxiliar de cuentas por cobrar y así sucesivamente. Él también va a tener este libro mayor, que es un libro de 3 columnas, que pudiera ser un libro también preimpreso. Regularmente no lo hacemos en un libro preimpreso porque el libro mayor no lo obligan, en muchos países no obligan a sellarlo por lo complejo que es, que se agotan las hojas y tienen que estarlas intercalando. Y entonces no es obligatorio, usted lo puede sellar. El sellado de los libros es optativo, pero eso hace que el trabajo contable sea un poquito más complejo. No es que sea tan difícil tampoco, pero sí un poquito más complejo. Muy bien, va a haber entonces una columna para numerar la numeración de las líneas, una columna para la fecha, una columna en este caso para la descripción del movimiento que estamos mayorizando, una de referencia que va a tener un intercambio, la referencia del libro mayor con la referencia del libro diario, y eso es lo que llamamos referenciación cruzada. Ya vamos a ver de qué se trata. Una columna para el debe, una columna para el haber y una columna para el saldo. Por supuesto, en la columna del debe iremos escribiendo los cargos en bolívares de esa operación que teníamos en la descripción. En la columna del haber tendremos los abonos y en la columna del saldo tenemos la sumatoria algebraica de lo que ha sucedido entre el debe y el haber. Algunas características de los libros mayor principal y mayores auxiliares, habíamos dicho que se parecen muchísimo, prácticamente el mismo libro, es que son individuales, las hojas, los libros son individuales para cada cuenta. En el libro diario nosotros vamos escribiendo todas las cuentas que intervienen. En el mayor no, en el mayor un folio, el folio que estamos utilizando es para una cuenta, tanto en el mayor principal como en el mayor
auxiliar. Son la herramienta auxiliar idónea para conocer los saldos individuales. Como solamente estamos hablando de una cuenta, cuando tenemos el saldo decimos, este es el saldo de la cuenta tal a tal fecha. No hay inconveniente. Permiten conocer muy rápidamente detalles de la información individual de cada cuenta. Nosotros necesitamos saber desde el punto de vista visual cuándo hicimos tal abono o tal cargo, y sencillamente una visión a la hoja nos va a guiar para que consigamos muy fácilmente cuándo y en qué cuantía se realizó esa operación. Existe un orden lógico para la utilización de los libros de la contabilidad en la realización del trabajo contable. Ese orden lógico es que primero utilicemos libros diarios auxiliares y luego utilicemos mayores auxiliares, primero diario auxiliar, luego mayores auxiliares, luego diario principal y por último mayor principal. Este va a ser al final del curso el ciclo normal de utilización de los libros de contabilidad. Nosotros vamos a resolver por allá, cuando estemos terminando este curso, un ejercicio integral bien sabroso, bien interesantísimo, y tendremos que resolverlo respetando este orden que tenemos allí. Preferiblemente libro auxiliar de ingresos y egresos, luego diarios auxiliares de compra y venta, crédito, luego mayores auxiliares de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, después el libro diario y luego el libro diario principal, me refiero, y por último el libro mayor principal. Pero ahora en esta secuencia por donde vamos a de alguna manera a violentar este orden que tenemos allí, y vamos a trabajar directamente con el diario principal, y esto nos va a servir para bien entender por qué debemos respetar este orden. Si nosotros lo hacemos de la manera como lo vamos a plantear ahorita, luego cuando digamos, ven ustedes por qué debemos hacerlo con los diarios auxiliares primero, se va a entender con muchísima mayor facilidad. Muy bien, continuemos. Vamos a comenzar. ¡Wow! Por fin comenzamos el trabajo contable en términos reales. El ejercicio que vamos a hacer va a comenzar por supuesto, una empresa que tiene que crearse, y como se tiene que crear hay un asiento clásico, que es el asiento donde suscribimos el capital. Creamos una empresa, nos reunimos varias personas y decimos, vamos a crear una empresa que va a tener tal y cual capital, y entonces cada uno de esas personas dirá, yo quiero tantas acciones, yo quiero tantas acciones. Ese yo quiero es el acto de suscripción. Yo estoy manifestando la voluntad de querer ser propietario de tal porción de las entidades. Luego nos pondremos de acuerdo y diremos, muy bien, ese capital que suscribimos lo vamos a pagar de tal o de cual manera. Todo hoy, el 50% hoy, el 50% el mes que viene, qué sé yo. Le pondremos condiciones y todos y cada uno cumpliremos con esas condiciones que hemos establecido entre todos. Vamos a ver, el 1 de marzo del X1, los señores Lares y Herrera se unen para crear la firma mercantil Comercial Angostura, y para ello acuerdan que la entidad tenga como capital social la cifra de 1 millón de unidades monetarias. No nos olvidemos que lo hemos dicho también en varias ocasiones, pero siempre es bueno recordarlo.
que para evitarnos inconvenientes en donde pueda leerse, ojalá que en muchos países tengamos inconvenientes con las monedas, vamos entonces nosotros a utilizar la identificación de unidades monetarias. Eso por una parte. Y por otra parte, que también para evitarnos inconvenientes en cuanto a porcentajes y procedimientos del establecimiento de los impuestos general de venta o IVA o como lo llamemos en cada uno de los países, lo obviamos, no trabajamos con ellos. O sea, no consideramos el impuesto al valor agregado ni en ninguna de sus manifestaciones. Y de esa manera, cuando queramos saber de impuesto al valor agregado en talleres posteriores que ya van a tener que ser dedicados a países específicos, diremos cómo se trabaja con la consideración del impuesto general a las ventas o del impuesto al valor agregado. Muy bien, dicho capital está dividido en acciones con un valor nominal de 500 unidades monetarias cada una y fueron suscritas por cada uno de los socios en partes iguales. Lo que habíamos dicho, en este caso son 2 señores nada más. Vamos a constituir una empresa. Ajá. ¿Qué capital va a tener? 1 millón. ¿Cómo nos vamos a repartir ese capital? La mitad para ti y la mitad para mí. Suscribimos el capital al 50% cada uno. Muy bien, esto, de acuerdo al devengo, ya genera la teoría del devengo, ya genera un asiento de contabilidad. Muy bien, el 1 de marzo del X1 hacemos el primer asiento de contabilidad, le cargamos a capital suscrito y le abonamos a capital social en acciones. Y noten algo, el cargo que hacemos a la cuenta lo escribimos en la columna de cuenta y explicación, lo escribimos en el extremo izquierdo de la columna, mientras que la cuenta a la que estamos abonando la separamos un poco para que visualmente se vea la cuenta a la que le estamos cargando y la cuenta a la que le estamos abonando. Si nosotros tenemos que cargarle a más de una cuenta, los cargos serán uno debajo del otro. Y luego que hayamos terminado con todos los cargos, vendremos a efectuar todos los abonos. O el abono, pueden ser un cargo y 5 abonos, o 5 abonos y un cargo, o 5 abonos y 5 cargos, no importa. Pero primero escribiremos los cargos y luego escribiremos los abonos. Y eso se evidencia también en las columnas del debe y del haber. Fíjense ustedes que la del debe está por la izquierda y la del haber por la derecha. Y para cerrar el asiento de contabilidad, efectuamos el resumen de la transacción que hemos realizado. En estos momentos nosotros vamos a hacer un poco extensas estas explicaciones. Estas explicaciones con regularidad no son tan extensas, pero como estamos comenzando a trabajar con esta cosa que puede ser novedosa para nosotros, que es la contabilidad, tratemos de ser lo más explícito posible. Entonces decimos, para efectuar el reconocimiento de la suscripción del capital de la sociedad mercantil comercial Angostura por la cantidad de 1 millón de unidades monetarias dividida en 2.000 acciones con un valor de 500 unidades monetarias cada una y dividida por partes iguales entre los socios. Por supuesto, ahí tenemos 7 líneas. Esas 7 líneas pueden ser llevadas a 3 fácilmente, pero repito, por cuestiones didácticas es mejor que no extendamos un poco la explicación para que quede claro lo que estamos haciendo. Perfecto, continuamos pues. Esto lo llevamos al libro diario. Bueno, del libro diario principal tenemos que llevarlo principal. Vamos a tener entonces
dos cuentas de mayor principal que vamos a utilizar. ¿Cuáles son? Una capital suscrito, la otra capital en acciones, capital social en acciones. La cuenta capital suscrito tiene un código 312. Capital social suscrito. Capital social en acciones, capital social en acciones. Ahí está, 312, 311. El libro mayor nosotros habíamos dicho que es individual. Fíjense que ustedes que cada segmento, en la pantalla tenemos dos, pero cada segmento sería el equivalente a una hoja diferente. Entonces tenemos que en la fecha del 1 de marzo tenemos la suscripción del capital, puede ser del señor X. ¿Cuánto suscribió? 1 millón. ¿Cuál es el monto de ese capital suscrito? 1 millón. Luego tenemos la cuenta del capital social en acciones. ¿Cuánto suscribieron los señores? ¿Cuál es el capital que dijimos que iba a tener la entidad? 1 millón. Bueno, tiene 1 millón de saldo en la cuenta. Queremos saber el capital suscrito de cada una de las personas. Entonces esa cuenta capital suscrito tendríamos que haberla subdividido en capital suscrito señor Lare, capital suscrito señor Herrera. Como no lo hicimos, quedó capital suscrito nada más y no hay problema. Ya vamos con esto que acabo de hacer, comienzo a darle algunas señales de por qué tenemos que recomendable utilizar libros auxiliares. Muy bien, seguimos. Primero se efectúa un cargo y un abono, en este caso por la misma cantidad. Y de esta manera vamos a cumplir con aquello de el equilibrio de la ecuación fundamental. La ecuación fundamental, la igualdad de la ecuación fundamental se mantiene. Al ser el primer asiento contable que se realiza en los libros mayores, los saldos iniciales de la cuenta es cero, no había movimiento, por lo tanto su saldo es cero. A fin de continuar con la realización de los registros contables con las operaciones realizadas, tenemos que nos presentan la siguiente información. Esta que tenemos allí. Esta que tenemos allí la vamos a repetir varias veces porque, bueno, como es tan larga, cuando tengamos que hacer asientos para no estarnos devolviendo tanto y tal y que sí. En esa misma fecha, 1 de marzo, los socios cancelan el 50% del capital suscrito. Luego, abren una cuenta, la entidad abre una cuenta corriente en el Banco Nacional con un monto de 400.000 unidades monetarias. Compran con dinero efectivo papelería para la entidad por 25.400 unidades monetarias y así sucesivamente realizan una serie de operaciones que ya específicamente cada una de ellas las iremos viendo. Y cada una de estas operaciones que señalamos en ese listado de lo que ocurrió son susceptibles de ser registradas en el libro diario principal. Así tenemos que la primera operación que realizamos es la cancelación por parte de los socios de una parte del capital suscrito. Muy bien, ¿cuál es el asiento de contabilidad ahora? El número 2. Por eso usted identifica el asiento con el número 2. ¿En qué folio estamos? Ahora estamos en el folio 3 porque, bueno, ya el otro se llenó. Esto a manera de ejemplo nada más lo hacemos así porque para que se pueda evidenciar gráficamente. Entonces ahora estamos en el folio 3. ¿En qué fecha estamos? El 1 de marzo. Muy bien, le cargamos a la cuenta caja 500.000 porque dijimos que cancelaban el 50% del capital suscrito y le abonamos a capital suscrito 500.000, que es lo que estamos cancelando. ¿Cuál es la explicación?
para efectuar el reconocimiento de la cancelación del 50% del capital suscrito por parte de los socios. Y lo efectuaron en dinero efectivo. Al efectuar esto en dinero efectivo, por eso que utilizamos la cuenta caja. Porque si hubieran dicho, esto lo llevaron directamente al banco y presentaron, entonces hubiéramos utilizado la cuenta banco. Pero como ni siquiera cuenta banco teníamos, entonces tendría que ser con dinero efectivo. Muy bien, próxima operación financiera. También el día 1, aquí es donde yo decía que si yo quiero, no escribo la fecha, pero vamos a hacerla. Ahora el asiento es el número 3, seguimos en el folio 3, pero ahora le cargamos a la cuenta banco y le abonamos a la cuenta caja. ¿Cuánto? 400.000 unidades monetarias, que es el monto con el cual estamos abriendo la cuenta en el Banco Nacional. Entonces le cargamos 400.000 al banco, le abonamos 400.000 a la caja. Recuerden, al banco le cargamos 400.000. Banco, la cuenta banco va al extremo izquierdo para significar que le estamos cargando, y a la cuenta caja, en este caso para significar que le estamos abonando, la retiramos de ese extremo. Hay algunos que dicen comience a escribirla desde la mitad de la columna, otros que no, que lo importante es que se evidencie que están una cargándole y a la otra abonando. Para mí lo importante es eso. Muy bien, así tenemos entonces los dos registros del libro diario. Vamos a mayor de esto. Entonces tenemos la cuenta caja para registrar el pago del capital suscrito. Bueno, teníamos 1.000.000, pagamos la mitad, entonces a caja van a ingresar 500.000, que es lo que teníamos en el asiento de diario, ¿verdad? Y el capital suscrito, fíjense ustedes, la cuenta caja no tenía saldo inicial. Por eso cuando le cargamos 500.000, su saldo ahora es 500.000. Lo que no ocurre con el capital suscrito. Ya el capital suscrito tenía un saldo de 1.000.000, que es producto del primer asiento de contabilidad que hicimos. Ahora le abonamos 500.000, y como ella es una cuenta, en este caso es una cuenta de patrimonio, pero es una cuenta de patrimonio de evaluación del patrimonio, es decir, que tiene saldo deudor, se comporta como una cuenta de activo. Ella va a disminuir cuando le abonamos. Entonces ahora teníamos 1.000.000 en capital suscrito, y como pagamos 500.000, él va a quedar 500.000 por pagar. Su saldo van a ser 500.000. En este caso lo que quiero significar es que sí había un saldo inicial antes de este asiento de contabilidad. En el caso de la cuenta caja, ahora cuando vamos a registrar la apertura de la cuenta banco, la cuenta caja, ahora sí tiene saldo, tiene los 500.000 que la gente pagó. Le vamos a restar 400.000 que lo vamos a utilizar para abrir la cuenta de banco. Le cargamos entonces a la cuenta banco 400.000 por la apertura, y le abonamos a la cuenta caja 400.000 por la apertura de la cuenta corriente. La cuenta caja va a tener originalmente 500.000, le restamos 400 y nos va a quedar su saldo en 100. La cuenta banco no tenía saldo, por lo tanto su saldo va a ser el que está siendo generado por el cargo que estamos haciendo. Le cargamos 400.000 y su cargo será, y su saldo será de 400.000 también. Como se puede evidenciar, pues el trabajo hasta este momento ha sido relativamente sencillo. Está bien, registramos en el diario y nos vamos al mayor.
Por supuesto, en la medida en la que vamos adentrándonos en el trabajo cotidiano, esto se va a ir haciendo un tanto más complejo por la cantidad y por la calidad de las operaciones que vamos a tener que registrar. Sin embargo, no hay nada de que estar asustado, nada que temerle, no. Si nosotros venimos haciendo las cosas con la lógica, con la secuencia y con respetando lo que venimos viendo en estas ocasiones, no vamos a tener mayores inconvenientes con el trabajo que vamos a realizar. Muy bien, démosle continuidad al ejercicio. Decía que íbamos a repetir la información, aquí la tenemos nuevamente. Muy bien, ahora se compran con dinero en efectivo una papelería por 25.400 y se compra con dinero efectivo también 65.000 en mercancía para la venta. Vamos a ver estas dos mayorizar al registrarlas en el libro diario. ¿En qué folio estamos ahora? En el folio 4. ¿Con qué asiento nos estamos iniciando? Con el asiento número 4, coincidencialmente. El 1 de marzo le cargamos a papelería y le abonamos a caja. ¿Cuánto? 25.400. ¿Qué explicación? Para efectuar el reconocimiento de la adquisición de papelería y tal y qué sé yo. Y el asiento número 5, fíjense ustedes que ahora no se le escribió la fecha. ¿Por qué? Porque no queremos sino evidenciar que se puede escribir o se puede no escribir. Si no la escribo, yo voy a entender que la fecha de este asiento de contabilidad es la anterior. Sigue siendo el 1 de marzo. Vamos a cargarle a la cuenta compra, que es la cuenta que utilizamos para el manejo de la mercancía o de los inventarios, y le vamos a abonar a la cuenta caja porque estamos comprándola con dinero efectivo. La explicación: para efectuar el reconocimiento de la adquisición de mercancía que luego será vendida. Es una explicación más o menos válida. Muy bien, tenemos que mayorizarlo. Vamos a ver qué ocurre cuando la cuenta caja. Ya la cuenta caja va teniendo información de origen. Ya comenzó en 500.000, luego se puso en 100.000 porque 500.000 fue del pago, luego sacamos 400.000 para abrir una cuenta en el banco y ahora compramos una papelería. Eso rebaja, esos 100.000 los rebaja en 25.000 y nos van a quedar 25.400 y nos van a quedar 74.600. Y la cuenta papelería, que es una cuenta de gastos, miren, 51, es una cuenta de gastos. En este caso nosotros estamos asignándole el 5 por gasto y le vamos a colocar 1, 2, 3, 4 de ahí en adelante a las cuentas que se vayan apareciendo, ¿no? Para hacerlo un tanto sencillo, un tanto simple. La cuenta papelería le cargamos 25.400. Como ella no tenía saldo anterior, su saldo ahora será 25.400. El siguiente asiento fue una compra de mercancía. Con la cuenta caja lo compramos 65.000, entonces teníamos 74 de saldo, 74.600, y ahora nos quedan 9.600, porque la compra fue de 65.000. Y la cuenta compra, que no tenía saldo, ahora la estamos utilizando, como es la segunda cuenta de gastos que aparece, lleva el número 252. Entonces aparece y ahora tendrá un saldo de 65.000 unidades monetarias.
Continúa la información, compra mercancías a crédito a una industria por unos 400.000 unidades monetarias y nos dice que va a ser cancelada en 45 días y tal, y vende con la factura número 1 mercancía a crédito a un señor, al señor Carlos Martínez, por 120.000 unidades monetarias, que va a ser cancelada en 15 días. Vamos al asiento, al libro diario, y entonces tenemos que en el libro diario ahora estamos en el folio 5, el asiento que viene es el asiento 6. Le cargamos a compras 400.000, le abonamos a cuentas por pagar proveedores 400.000, porque la compra la efectuamos a crédito, damos la explicación de la operación financiera que hemos realizado. Nos vamos al asiento número 7, aquí le estamos colocando fecha, lo estamos haciendo alternativamente para que veamos que yo puedo hacerlo o dejar de hacerlo y no pasa nada. Le cargamos a una cuenta por cobrar, una cuenta de activos, le cargamos 120.000 y le abonamos a venta, porque lo que hicimos fue una venta de mercancías a crédito por 120.000 con la factura número 1 que va a ser pagada de no sé cuánto. Escribimos esa explicación allí, no la escribimos. Es un problema de práctica y de manera de trabajo de cada uno. Y luego vendemos de contado 145.000 unidades monetarias la vendemos de contado en mercancía. Vendemos mercancía por 145.000. Todo esto, tenemos una cuenta por pagar proveedores por la compra que hicimos, le abonamos 400.000 y su saldo será 400.000 porque no tenía saldo inicial. Compras, ya las compras traían un saldo de 65.000. Como traían un saldo de 65.000 y le cargamos 400.000 que hemos comprado en este momento a crédito, las compras ahora tendrán un saldo de 465.000. La cuenta caja, por la venta de contado a la cuenta caja van a ingresar 145.000 y a la cuenta venta se incrementarán en 145.000 también. 120 que teníamos anteriormente de saldo, te aparece ahora otra cuenta que tenía saldo también, ¿ves? Van a ir apareciendo así, por eso que decíamos que el trabajo se va a ir haciendo un poquito más complejo, pero nada irrealizable. Teníamos 120.000 de saldo y ahora tenemos un nuevo saldo que es de 265.000 cuando le abonamos los 145 por las ventas que acabamos de realizar, de registrar. Vamos a tener unas cuentas por cobrar a clientes por la venta a crédito que hicimos de 120.000 unidades monetarias. Ellas son las que vienen a compensar esa venta a crédito que hicimos. Muy bien. De esa manera terminamos de registrar en el diario y pasado al mayor todas las cuentas que intervinieron en esas 6, 7, 8 operaciones financieras que realizamos. Vamos a los efectos didácticos solamente, a elaborar una lista con las cuentas que participaron, las cuentas que abrimos en el mayor y que también las tocamos en el diario, y les vamos a colocar al lado de ella cuál es su saldo, si su saldo es deudor o es acreedor. La cuenta capital suscrito habíamos dicho que es una cuenta que, a pesar de que es de capital, como es una cuenta de valoración, ella va a tener saldo deudor. Entonces su saldo es de 500.000. Capital en acciones, 1.000.000, que es lo que tenemos en el libro. ¿De dónde vamos a ir sacando estos saldos? De las cuentas de mayor. La cuenta caja es una cuenta de saldo
deudora. 154, la cuenta banco tiene 400.000, la cuenta artículos de escritorio, de oficina, tiene 25.400 y las cuentas por cobrar a clientes tiene 120.000 y las cuentas por pagar a proveedores 400.000, las compras 465 y la venta 265.000. Si nosotros sumamos esas dos columnas, nos vamos a ver que se ratifica lo que habíamos dicho. No importará el número de operaciones financieras ni la complejidad o los montos de esas operaciones financieras que realicemos. La igualdad de la ecuación fundamental tiene que mantenerse. No se mantiene allí, hay un error en algún lado. Habrá que buscar el error que se esté cometiendo. Pero si el trabajo está bien hecho, ella va a dar iguales cantidades, iguales sumas en la columna de deudores que en la columna de saldos acreedores. Muy bien, habíamos dicho también, mencionado hace rato, que íbamos a trabajar con la columna de referencia y decíamos que era importantísimo porque esa columna de referencia nos iba a ayudar enormemente en la realización, en la clarificación del trabajo contable que vamos a realizar. Vamos a mismo ejercicio con el que venimos trabajando. El primer asiento de contabilidad fue capital suscrito contra capital social en acción. Se reunieron los dos señores, dijeron que iban a crear una empresa por 1 millón de unidades monetarias, y que ese capital ya quedaba suscrito, entonces ese millón. Eso lo llevamos al asiento de diario y después los mayorizamos. Los mayorizamos en dos cuentas, en la cuenta capital suscrito y en la cuenta capital en acción. Ahora, en la columna de la referencia va a ocurrir lo siguiente. Miren, el código de la cuenta capital suscrito, que es 312, va a la columna de referencia del diario principal. ¿A qué altura? A la altura de la línea número 2, que es la línea donde está escrito el capital suscrito. Esta es la referencia cruzada. Estoy llevando del mayor al diario, me está indicando que el registro de los 312 viene de la cuenta del diario principal. ¿Ok? Y ese registro del millón de unidades monetarias que hice, del mayor al diario, del diario al mayor, viene en principio del folio 2, de la línea 2. El folio 2 lo tenemos arriba a la derecha, y de la línea 2 que lo tenemos a la izquierda, donde están las líneas escritas. Entonces por eso en la cuenta de mayor aparece 2/2. Esto se lee que él viene del libro diario del folio 2, de la línea 2 del libro diario. ¿De dónde viene ese millón? Del folio 2, de la línea 2 del libro diario principal. ¿A dónde fue ese capital suscrito? ¿De dónde vino en términos generales? De la cuenta capital suscrito se llevó a el mayor de capital suscrito. Muy bien, vamos a ver el otro. La cuenta capital social en acciones viene de el libro diario principal, de la cuenta 311, que está en la línea 3. La referencia cruzada será que él viene del folio 2, de la línea 3. Y allí tendremos la referenciación
cruzada. Eso es lo que denominamos referenciación cruzada. De esa manera nosotros, si no nos perdemos en algún momento y tal, podemos decir, epa, capital suscrito, ¿a dónde se llevó? Mira, a la cuenta 312. Entonces nos vamos al mayor a la cuenta 312 y nos conseguimos que efectivamente 1.000.000 de bolívares, 1.000.000 de unidades monetarias, perdón, se mayorizaron. ¿En qué fecha? En la fecha 1 de marzo, y vinieron de la línea 2 del folio 2. Como podemos leer perfectamente, podemos leer esa codificación cruzada sin perdernos. Hoy, por supuesto, va a ser un poquito compleja. Tranquilos, que en la medida que vamos trabajando con ella, que la vamos internalizando, ella va a ir aflorando de manera fluida. ¿De acuerdo? En todos y cada uno de las columnas de referencia, a la altura de la línea donde están las cuentas, están los códigos de las cuentas de mayor. Todas tienen sus cuentas de mayor. Entonces, vamos a ir viendo. Si nosotros llegamos a ver, y forma parte del trabajo que vamos realizando, en la medida en que nosotros vamos mayorizando, vamos a ir colocando la referencia. No debemos registrar la referencia sin haberlo mayorizado, porque eso no va a servir. Si una cuenta no tiene referencia regularmente es porque no la hemos mayorizado. Entonces eso nos va a dar una guía. Revisamos el libro diario. ¿Hasta dónde llegamos? Llegamos hasta donde la columna de referencia tenga escrito a la altura de las cuentas. Y entonces nosotros visualmente muy rápido nos ubicamos. Entonces decimos, mira, llegamos hasta la línea tal del folio no sé cuánto. La última cuenta mayorizada fue esta. La buscamos por referencia cruzada, vamos a saber a dónde fue y entonces vamos a poder verificar que efectivamente ha sido mayorizada. Esto es lo que va a ocurrir en el libro mayor, que va a ocurrir, que vamos a tener capital suscrito. El primer asiento viene del folio 2 de la línea 2, el segundo asiento del capital suscrito viene del folio 3 de la línea 3, en el capital social en acciones viene del folio 2 de la línea 3, y así sucesivamente vamos a ir verificando que en la columna de referencia se ha ido los dígitos que corresponden a la identificación del libro diario, el número de folio y el número de línea de ellos. No tenemos ningún número ahí, entonces es probable que no lo hemos terminado de hacer. Entonces nosotros decimos a la cuenta banco, ¿y cuál fue el último que hicimos? Vámonos para el folio y revisamos. La cuenta banco está aquí. Sí lo hicimos, pero fue que se nos olvidó colocar la referencia. Por eso la idea es que no coloquemos referencia hasta que no mayoricemos, para hacer de esto una costumbre, una práctica que nos permita identificar fácilmente cuando hemos efectuado el registro y cuando no lo. Muy bien, mis queridos amigos, si llegaron hasta aquí, para nosotros sigue siendo un enorme placer. Ojalá que la explicación haya sido todo lo
comprensible para ustedes. Este trabajo lo realizamos, créanlo, que con muchísimo agrado, y lo realizamos para ustedes. Si hay algunas dudas, no duden ustedes en decirlo en los comentarios y nosotros efectuaremos las aclaratorias de rigor, ¿sí? Si llegaron hasta aquí, repito, mucho sabremos nosotros agradecerles que por favor, en el supuesto de que no lo hayan hecho, se suscriban al canal y nos regalen un me gusta, y de esta manera nosotros podamos continuar preparando materiales como este, que probablemente también sean de su interés, pero que también queremos que sean del interés de otras personas interesadas. Por su atención, muchísimas, pero muchísimas gracias, y hasta una nueva oportunidad, que si Dios quiere será la semana que viene. Hasta luego.